Un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en PayPal, Patreon y Ko-fi. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos este mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola, autistas y aliados, somos Bárbara Herrán y Mónica Vidal, y esto es un café atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro típico. Y el tema de hoy será uno que nos han pedido con mucha frecuencia: autismo y adolescencia. Para comenzar, deben saber que hoy día, antes de empezar con todo esto, hablé con mi hija sobre los puntos que deberíamos tocar en este video. Mónica y yo estábamos pensando en qué cosas realmente sería bueno, pero la verdad es que fuimos terneras hace mucho tiempo y ahora somos vacas, así que así que me pedí asesoría especializada y en primera persona de un adolescente autista para asegurarme que estaba tocando temas que eran relevantes, importantes, y que sobre todo sean cosas que sus hijos autistas, adolescentes y jóvenes quisieran que ustedes de lo que ustedes se empaparan, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando sobre el autismo en la adolescencia, y los temas que vamos a tocar básicamente son las diferencias en los hitos de desarrollo, sobre eso de ser infantil, ¿ok? Sobre la autonomía y las razones por las cuales hay tantas fricciones durante la adolescencia por lo general, muchas de ellas percibidas más intensamente que las de nuestros pares neurotípicos. Vamos a hablar un poco también sobre cómo enfrentar las discusiones que tienes con un joven autista, sobre el nuevo rol que implica la paternidad y la maternidad cuando tus hijos crecen, y por encima de todas las cosas, hablar, que creo que es muy importante, sobre la construcción de la confianza y de lo que siempre les decimos una y otra vez: nada sobre nosotros sin nosotros, incluye a sus hijos autistas. Nada sobre ellos sin ellos. Entonces vamos a comenzar con el primer tema que habíamos mencionado sobre los hitos de desarrollo. Tengo entendido que a ti también te ha pasado, Mónica, que conforme tu hija fue creciendo, tus hijos van creciendo, una de las constantes comunicaciones que han recibido por parte del entorno es la idea de un retraso madurativo, emocional, etcétera. Mi hija también ha recibido ese tipo de feedbacks, y también los he recibido yo cuando era joven. Y creo que parte de mi maduración adolescente era puro enmascaramiento. O sea, yo fingía ser más adolescente para encajar con mis compañeros y no sentirme rechazada. Sí, también me pasó lo mismo. La gente entiende la maduración como un conjunto de hitos establecidos desde la sociedad y desde lo neuronormativo. Cosas como, por ejemplo, dejar de jugar determinado tipo de juegos. Yo siempre les he mencionado con mucha frecuencia que soy una apasionada de las áreas de juguetes de los centros comerciales. Me encanta meterme particularmente al área de juguetes de bebés, porque son juguetes sensoriales, y apretar botones y apretar cosas que hacen crunchies. Y aprieto todos los botoncitos y juego con todo, los jueguitos de bebés.
Eso no quiere decir que sea una persona emocionalmente inmadura, simple y llanamente quiere decir que no calzo dentro de los estándares de madurez o comprensión de la madurez que la neuronorma nos impone. Eh, Cuando era joven tenía muchos conflictos con mis pares y tenía muchos conflictos con la percepción que las personas hacían de mí, porque en algunos aspectos las personas pensaban que yo era más madura que la edad que tenía, particularmente en todos los aspectos que tuviesen que ver con entender las incongruencias, criticar lo establecido, eh, eh, la, 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 absorción de conocimientos, por ejemplo, o el tema de la forma en la que hablo, que a veces pareciera, yo he sido constantemente tratada como una adulta cuando era una niña, y es algo que las personas no comprenden. Cuando tenía 10 años, esperaban cosas de mí que no eran adecuadas esperar de una persona de 10 años. Pero como era una persona sumamente reflexiva para muchas cosas y con muchos conocimientos en determinadas áreas y además con un habla idiosincrática que da la sensación de saber más o de considerarme que sé más, etcétera, las personas cuando les convenía me trataban como si tuviese 15 años, y cuando yo no me comportaba como si tuviese 15 años, ya sea por mis sensorialidades diferentes, ya sea por mis intereses diferentes, o ya sea por uh, mis dificultades para gestionar mis emociones, que eran lógicas a la edad que tenía, y más aún siendo una persona autista que estaba sometida a muchos detonantes y mucho estrés. Entonces, básicamente lo que las personas sentían era decepción. Esa decepción estaba alimentada por un conjunto de expectativas que se hacían sobre mí, más que porque yo no me estuviese desarrollando. Entonces, hay un tema allí con el autismo sobre, sobre el que hemos publicado el día de hoy, que para ustedes va a ser antes de ayer, sobre cómo el hecho de que tengamos mucho talento en algunas áreas debido a nuestro hiperfoco o nuestros intereses especiales, eh, hace que las personas se hagan un número de expectativas que son injustas, y que no tienen en consideración que si bien podemos tener estos talentos desiguales, es decir, podemos ser muy talentosos en un área y extremadamente poco talentosos o discapacitados en otra área. Esa sobrecapacitación en un área hace que los demás pongan expectativas sobre nosotros que son inadecuadas, incorrectas de poner sobre una persona que está en un proceso de desarrollo y autodescubrimiento. Y fue una de las cosas más difíciles que me tocó aprender como madre. Se me exigía mucho cuando era adolescente y yo trataba de calzar dentro de esas exigencias. Y cuando mi hija comenzó la adolescencia, le exigí que pensara, racionalizara y procesara todo con la madurez que yo tenía con 42 años. Y realmente fue una de esas cosas muy injustas, porque además no solamente le pedía que actuara con la madurez con la que yo actuaba a los 40 y tantos años, sino que además le pedía que ella respondiera de acuerdo a mi percepción de la realidad de una persona de 42 años que ya no era adolescente y que no sabe cuál es la estructura social de la adolescencia actual. Entonces, estaba imponiéndole a ella un conjunto de expectativas que eran dañinas
tuve mucha suerte porque mi esposo se aseguraba de hacerme acordar después de que me di cuenta de esto, de ella no es tú y ella es una adolescente y sus hitos de adolescencia son diferentes a tus hitos de 40 y tantos años. Ella no tiene la obligación de que yo tengo, por ejemplo, como activista, de ser más compasiva, de preocuparme más por las emociones de las personas que nos discriminan, por ejemplo. Cuando ella en este momento de su vida, su trabajo es procesar sus propias emociones respecto al mundo que le espera y descubrir cómo va a enfrentar ella desde sus capacidades, desde sus dificultades y desde su propia experiencia y sus deseos con el mundo con el que va a convivir. Entonces, eso es lo primero y lo más importante. Sí, hay todo un tema de expectativas. A mí, digamos, en la infancia, por preferir leer que jugar en el patio, me consideraba madura, cuando eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en la adolescencia, por no tener tan visible la rebeldía adolescente, pensaban lo mismo, esta no es muy madura para ser rebelde. Bueno, vine a sacarla a los 40 y tantos porque eso no tiene nada que ver. Un proceso que ni siquiera te dejaron vivir a veces. Y entonces, hay una publicación en alguna parte de eso y no me acuerdo cómo buscarla. No sé si la tradujimos alguna vez. Y es que esas personas que en la infancia y adolescencia se les cataloga como buenas y eso, en realidad son personas que no han tenido los apoyos sociales para expresarse, para convivir buscarse a sí con mismas. sus pares. Entonces, para mí era muy fácil interactuar con adultos y muy difícil con mis pares. Y entonces, como interactuaba bien con adultos, se me consideraba madura. Entonces, hay un montón de creencias sobre la madurez que no tienen ni pies ni cabeza. Y esa percepción de madurez hizo que, no, esta es muy adulta y puede arreglársela sola, cuando yo necesitaba un montón de apoyos para tener una adolescencia saludable, normal, saludable. Yo siempre... Eso como yo y como madre, también cuestionarme que, por un lado, ese temor de que mis hijos no repitan mi historia, también pone unas expectativas que no necesariamente son, porque ellos ya tuvieron una crianza distinta a la mía, ya estuvieron en una escolarización distinta a la mía. Viven en otro mundo distinto al nuestro. Y bueno, y si mis hijos no quieren ser activistas, bien por ellos, porque yo soy activista para que ellos no tengan que serlo. Entonces, esa es otra de las cosas, otra de las demandas que ponemos sobre nuestros hijos. Constantemente estamos fantaseando sobre lo que van a hacer. Vemos sus capacidades en algo y ya nos los imaginamos astronautas, presidentes, abogados, médicos. Y sí, los intereses profundos pueden ser un buen espacio para a la larga encontrar tu pasión en la vida. No digo que no, pero no necesariamente tu pasión se va a terminar convirtiendo en tu profesión. Para que se hagan una idea, una de las cosas que me pasó y mal, o sea, a mi hija le gusta el roller agresivo, es decir, patines en línea en posas, haciendo brincos, saltos y ese tipo de cosas. Bueno, yo dije, bueno, tengo una niña de 8 años que hace esas cosas al nivel de adultos, la voy a apoyar, dije yo. La apoyé demasiado. Al final, cuando ella ya tenía alrededor de 14 años,
me soltó una cosa que a mí me dejó así bárbara. Me dijo, esto es un steaming. La idea era disfrutarlo, pero todo tu apoyo y todo eso de esto de acá puede ser profesión. Se hizo que se convirtiese en una obligación y todo lo divertido y lo genial y lo relajante y lo hermoso de hacer esto desapareció. Entonces, eso es lo primero y lo más importante. Uno, debemos dejar de prefijarnos hitos de desarrollo como lo solemos hacer. Los hitos de desarrollo en la investigación científica no son, no es algo así como a esta edad todos tienen que estar aquí. Es No, la media. son campanas de Gauss. Son campanas de Gauss. Una campana de Gauss es una cosa que parece una campana así. ¿Ok? Aquí en medio están la mayoría y hay personas que están acá y hay personas que están acá. Y la normalidad es eso. Lo normal es que las personas se desarrollen de diferentes maneras, vinculadas a su neurología, determinadas por su ambiente, determinadas por sus experiencias, un por su montón genética, es por que su son un montón de genética. cosas. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero, se los decimos en cada video, en cada post de los que hablamos, es que tenemos que comprender que la diversidad es lo normal. Que pretendamos que todos estén dentro de una norma, eso es lo anormal, lo ilógico, lo irracional. Que vayan al baño a tal edad, que sepan leer a tal edad. Sí, o sea, no, entonces desháganse de las expectativas y los hitos de madurez supuestos. Tu hijo va a madurar de una forma única, peculiar y suya. No va a madurar de la misma manera que tú, no va a madurar de la misma manera que yo, no va a madurar de la misma manera que Mónica. Nuestra especie estaría perdida si nuestros hijos repitieran nuestros pasos. No habríamos dejado de chismear alrededor de una hoguera. En una caverna. No habría, no habría esa evolución y tal vez ni siquiera tendría sentido la vida como la conocemos. Si yo tengo que hacer lo mismo que mi papá y que mi papá, ya tengo que hacer lo mismo que mi abuela y me tengo que casar con una persona como no sé, repetir tantas veces la historia, repetirla una ya está de más. Repetirla N veces como a veces se espera en algunas familias es irracional. Es irracional. Es que es irracional pretender que tu hijo sea una copia de ti o creer que te puedes usar a ti mismo como referente. O que sea yo más tal cosa, porque hay que mínimo sea como si soy yo, pero más no sé qué. No, pues, no tiene que ser como... no, eso es un constructo falaz. No es saludable. O sea, primero que nada es falso. Te vas a esforzar mucho, te vas a sacar la mugre, vas a tener muchos conflictos con tu cría, de todas maneras. Y hay todo un tema porque es una de forma de control violencia. alrededor de Ajá. eso. Sí. Hay todo un tema de control, de querer. O sea, dicen que somos las personas autistas las que queremos el mundo ordenado y en blanco y negro, no. pero yo cada día digo, no somos nosotros los hiperrígidos. Los que salimos de la norma. Cuando veo una sociedad nosotros. De que se espera que se vaya al colegio, después de la universidad, después tenga un trabajo, o sea, después se case, después tenga hijos. Su casa, después tenga hijos. No se supone que los rígidos somos las personas autistas. Porque es una estructura y una rigidez que yo no le da espacio a nadie. No le deja, no, miren, los chicos, los adolescentes neurotípicos, viven estresados actualmente. Y por eso escribí la tan famosa vida real. Después busco bien el título de mi artículo, pero el tan alelado vida normal. Sí, entonces, no. Convénzanse, comprendan ustedes mismos que en realidad estos hitos, estas demandas son irracionales. Piénsenlo un poquito
ni siquiera tenemos que decírselo nosotros. Si ustedes se detienen a criticar, o sea, a mirar críticamente las demandas que están poniendo sobre sus hijos, se van a dar cuenta de que son irracionales, porque es absurdo esperar que todas las personas reaccionen, se comporten, vivan, crean, se muevan de la misma manera. Es absurdo Y es esperarlo irracional de creer cualquier ser vivo. Sí, y en muchos casos está bajo una creencia de que como adultos sabemos la verdad de las cosas. Entonces, yo lo hago por su bien para que no cometa los errores que yo Y yo cometí, cometí. cuando su realidad no es la que yo viví. Sí. Hay Ahora, todo un tema de control y de que no pase y de miedo. en realidad ese es el tema y es gracioso como el miedo siempre termina atravesando todos nuestros videos. El problema realmente es el miedo. El miedo es lo que nos impide a alcanzar cualquier cosa. No se trata de que no debamos tener miedo, pero sí se trata de que miremos nuestro miedo con, eh, lo aceptemos para comenzar. Lo Tienes que, conozcamos. tienes que reconocer que tienes miedo. Y una vez que Que para mí ha reconoces, sido dificilísimo. Yo soy miedo, yo tuve un maestro extraordinario con respecto al tema del miedo, porque soy fanática de Dune. Saludos a todos los autistas fanáticos de Dune y de la ciencia ficción. Hay una letanía contra el miedo como parte de la organización de la Bene Gesserit, que habla y que dice que el miedo es la pequeña muerte, el miedo es lo que te paraliza, el miedo es lo que te impide avanzar. Y el tema es que no se trata de negarte sentir miedo. El miedo es natural, existe precisamente para para protegerte, mantenernos vivos. para mantenernos vivos. Pero cuando negamos que tenemos miedo, no podemos realmente reconocer nuestros propios pensamientos, no podemos, ¿cómo se dice? Eh, no podemos distinguir aquello que viene de Lo, nuestra racionalidad, de aquello que viene de prejuicios instalados en tu mente y es un que montón de cosas. también había salido en otro video, lo que niegas te somete. Entonces, en algunos espacios se llama, tiene una personalidad fóbica, miedosa y una contrafóbica, pero en ambas el miedo es Es el dominante. dominante. Tú giras alrededor del miedo. Claro. Entonces, y para salir de ese ciclo, ahí es que reconocer el miedo. Bueno, tengo miedo y Tengo lo miedo, ok, conozco. voy a conocerlo. Ok, ¿qué me da miedo? ¿Por qué tengo ¿Sí? miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Ese ¿Me es lo un miedo. Bueno, enseñaron o es? todos los miedos son racionales hasta cierto punto, pero nuestras reacciones ante ese miedo no siempre son racionales. El tema es si reaccionamos conscientes del miedo o no. No se trata, siempre les decimos hay que escuchar a nuestros cuerpos. El gran problema de ser autista es que nos enseñan a no escucharnos a nosotros mismos. ¿Ya? Que sumado a problemas interoceptivos. Así. Pero el tema es que nos hacen mucha luz de gas y, por ejemplo, yo tengo miedo y me dicen, ay, eso no es nada, ¿para qué temer? No, los ruidos sí son algo que lo que le tengo que temer, me hace daño. No, tengo miedo de ponerme ese tipo de ropa, tengo miedo de salir a comprarme ropa, para que se hagan una idea. Me genera angustia la idea de que alguien me diga, Bárbara, vamos a comprar ropa, vamos a comprarte ropa, porque mira esa cochinada toda desgastada que tiene. Así yo, no, gracias. No, no quiero. De verdad, me genera angustia salir a comprar ropa y particularmente me genera mucha angustia salir a comprar ropa con alguien entusiasta de la ropa. Quiere decir que me va a hacer ponerme cada cosa y me va a doler y que probablemente después pase 2 o 3 días así. Y que no va a tener los criterios de elección de ropa iguales a ti. Yo tengo que elegir la ropa con todos los sentidos. Yo no,
Yo, a no ser que conozca una marca muy bien, yo no puedo comprar ropa por internet porque yo necesito tocarla, olerla, Yo salgo, oírla, una chaqueta que oh, suene o que haga sí, estática. fue. Y son Yo criterios que sé qué telas tengo que además, comprar y otro montón de cosas. sí. Entonces, se trata de oír mi miedo, no se Mm. trata de negarlo, pero se trata de que una vez que lo oigo, que lo conozco, entonces puedo darme los ajustes para enfrentarlo. Y poner los límites que necesito, porque muchas veces detrás de ese miedo hay unos límites que no he puesto. Ajá. Entonces, yo comencé y empecé realmente mi trabajo más humano como madre cuando descubrí que hay una cosa bien graciosa de ser madre. Y es que esto me tomó un montón de trabajo comprenderlo. Mi rol como madre no es proteger a mi hija. Cuando proteges a tu hijo, entre comillas, lo que estás haciendo es, uh, ¿cómo haces cuando tienes algo acá y se lo das a otra persona? Proyectar. Lo que estás haciendo es proyectar tus temores en tus hijos. Nuestros hijos, por triste que suene, por difícil que les suene escucharlo el día de hoy, se lo digo a una mamá con la que somos muy cercanas y a quienes estoy apoyando. Nuestro rol como madres es, voy a usar una metáfora muy conocida, es el de ser las Marías de las vidas de los Jesuses. Jesús escogió morir en la cruz, escogió su camino y su camino era doloroso, pero era su camino y lo escogió él. Nuestro trabajo es estar al lado de ese camino, mirándolos, sufriéndolos, porque nos toca sufrirlos. No podemos ver a nuestros hijos lastimarse sin que nos duela, es verdad. Y asegurarnos de que en el momento que se caiga y digan, mamá, necesito agua, necesito ayuda, vas, le das la mano, lo levantas y le das de beber. Porque ellos tienen que encontrar su propio camino. Tienen que encontrar su propia forma de vivir el mundo. Tienen que escoger sus propios desafíos. ¿Y saben cuál es el gran problema con la gran mayoría de chicos autistas? Es que como padres, que hemos sido alimentados primero que nada por los adultismos, porque el Y mundo es luego tan por la adultista neuronorma. como neuronormativo, y luego por la neuronorma, sobre las cosas que nuestros hijos deben hacer. Y nos han dicho que nosotros tenemos que esculpir el camino para ellos. Y no es cierto. Estuve esculpiendo el camino para mi hija por mucho tiempo y al final me terminé dando cuenta de que lo que estaba haciendo era arrasar con todo lo que ella tenía por delante e impedirle a ella tener su propia experiencia. Hay errores que no nos conviene y no les conviene a nuestros hijos que se los ahorremos, porque la gente aprende de sus errores. Para que se hagan Yo una creo idea. que esa es una creencia muy arraigada en nuestra sociedad, ese evitar errores, el error es malo, no te equivoques, no, cuando como seres humanos aprendemos de los errores. No te Entonces, caigas. sí, Si nosotros cuando nuestros hijos son pequeñitos, cuando tienen entre 6 y 18 meses y empiezan a caminar, entendiéramos que está mal caerse, nuestros hijos no caminarían nunca. Para poder aprender a caminar, el niño tiene que decidirse a caminar.
Y decidirse a caminar implica correr el riesgo de caerse. Y nosotros como padres tenemos que verlos caerse y decir, ay, se me cayó el mocoso. Ay, se subió esto y se sacó la ñoña. Y no podemos hacer nada al respecto. Pero conforme nuestros hijos van creciendo, perdemos esa sabiduría porque nos empiezan a bombardear con estas demandas de lo que como padres debemos hacer. Me costó mucho comprenderlo. Mi rol no era ni ahorrarle a mi hija dolores. Esta vida tiene dolores y los van a ver. El tema es que ella tenga el derecho de escoger los dolores a los que se quiere enfrentar. Y que yo esté ahí porque cada vez que se cae, sabe que tiene con quién contar. Duele, es terrible. Me tomó meses procesarlo. Todavía de manera instintiva, a veces meto mi palanca de ayuda y mi hija me dice, déjame en paz. Y ya, ok, tienes razón. Con muchos temas con profesores, ¿quieres que ya me acostumbré a decir, ¿quieres que intervenga? Porque eran unas peleas. ¿Por qué te metiste si ese era mi problema? Sí. Y es que es verdad, es suyo. Es algo suyo. Es parte de lo que son. Y será parte de lo que son. A mí me resultó más fácil comprender esto cuando lo pude ver en tema sensorial. Así que se los explico así. Ok. Yo como persona autista tengo hipersensibilidades, pero mis hipersensibilidades no son las mismas que mi hija. Por lo tanto, mi hija tiene que descubrir cómo manejar sus hipersensibilidades. Yo no puedo ahorrárselo. Ese trabajo de exponerse a algo, salir lastimada y descubrir que eso no le funcionaba, es un camino que ella tiene que caminar, porque su cuerpo y su mente son sustancialmente diferentes a los míos. Así de simple. Entonces, lo único que puedo hacer son dos cosas. Número uno, acompañarla. Si intenta algo que no le funciona, ayudarla a levantarse cuando le duele, cuando le cae, ayudarla a curarse y decirle que está muy bien que lo haya intentado. Y número dos, proporcionarle las herramientas que ella me pida. No las que yo creo que le van a servir, las que ella me pida. Muchas veces, y esto les va a pasar a ustedes si no les está pasando ya, le digo a mi hija, pero tal vez te serviría poner los pies arriba. No, me dice, ya lo probé. ¿Por qué me dices? Y yo se los digo ahora a ustedes también, pero porque ella me lo enseñó. No me digan cómo solucionar mi problema. Llevo años tratando de solucionarlos y buscando maneras. A veces me siento a leer y escuchar a otras personas autistas para ver si a alguno de ellos se les ocurrió algo que me sirva a mí. Pero eso lo busco yo activamente. Hay cosas que me suenan, que me hacen eco. Y si lo tuyo no me hace eco, no me hace eco porque no me sirve en mi experiencia previa, en mis elucubraciones previas, en todos mis intentos previos, intenté cosas parecidas o con esta forma, etcétera, y no funcionaron. Entonces, y ahí viene el tema de que tienes que confiar en tu hijo. Eso es lo más difícil de hacer. Es que el aprender que la sobreprotección también es maltrato, para mí fue todo un... No, y lo peor de todo es que esta sociedad nos enseña a sentirnos mal como personas si no estamos persiguiendo a la pobre criatura como si fuéramos acechadores. Y no es así. No, tanto si no, la perseguimos como si no la perseguimos, yo no sé. Hay un equilibrio que yo no sé si alguien tenga, pero si uno la persigue, la sociedad te critica, y si no, también. Como mamá siempre vamos a tener Ay, sí, olvídate. de perder.
Esa es una de las razones por las cuales mucha gente cree que yo critico a las mamás por sus capacitismos y todo lo demás y no sé qué diablos. Nada que ver. Yo sé que la tienen difícil, a mí también me ha pasado. Hacía A y me pegaban, hacía B y me pegaban, hago C y me pegan, hago D y me pegan y siempre soy la culpable de todo. Entonces yo jamás se me ocurriría castigarlas emocionalmente por hacer su mejor esfuerzo. No, Sí, sí, pues, el problema de las mamás neurotípicas es que toman el revelarles mi dolor como una afrenta a sus emociones. o si no Y decirles, esto es capacitismo, porque, por ejemplo, hace poco una mamá dice, yo soy su voz en mi página, y eso revela un conjunto de mecanismos psicológicos sociales de silenciamiento de los niños, en el cual, de los autistas, niños o adultos, sí, porque no, yo hago primero con respecto a los niños, y de ahí a los adultos autistas a los que infantilizamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque como sociedad no creemos que los niños tienen derecho a la autodeterminación. Se los quitamos. Y si ustedes leen no la hay, Convención de sí, Derechos de los Niños, dicen que los niños tienen el derecho de participar en todas las medidas que los atañen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos, la verdad es que los niños que fuimos vivían en un mundo diferente a los niños que son hoy. Y nadie conoce mejor su experiencia que la misma persona que lo vive. Nos da la impresión de que los adultos sabemos más, pero ustedes tienen evidencia todos los días de su vida de que hay cosas que sus hijos saben más que ustedes. Y yo lo sé porque todos los días tengo evidencias de que hay cosas que mi hija sabe más que yo. Mi hija es mi maestra. Yo aprendí sobre el mundo millennial, en el que yo crecí en el año 1997, y donde yo era una joven promesa, etcétera, 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 etcétera. Escucha, pero de este mundo que tiene toda una nueva configuración, mi hija me ha y, enseñado cosas que ya yo estoy y en mi segunda racha de maduración gracias a ella. sí, porque es que cuando nosotros éramos adolescentes, todavía estudiar una carrera casi, Te casi que te podía aseguraba garantizar, un buen garantizar. empleo y un buen salario. Ahora ya no. Hoy, ahora ya no. Y ahora se puede generar un buen ingreso y un buen salario sin haber pasado por la universidad. Ahora los chicos se vuelven youtubers y ganan más que cualquier profesional. ¿O qué? Ah, ya, perdonen. Este, el tema aquí es eso. eh, es plantearnos que cada persona tiene una experiencia diferente. Por lo tanto, no existen personas que son más sabias o menos sabias, más maduras o menos maduras que otras. Simple y llanamente que todas las personas conocen una realidad diferente. Nuestros hijos conocen una realidad diferente a la nuestra y nosotros conocemos una realidad diferente a la de nuestros hijos y nos enriquecemos en la medida que nos encontramos, que en que, compensamos. en que sí, que generamos un diálogo, porque es que yo estaba viendo mi mala maña de leer comentarios de Avars, pero ¿acaso qué tiene de maltratador decirle a mi hijo que no puede jugar la PlayStation hasta que, hasta que haga la tarea? Y han hablado de la tarea y de qué se le dificulta de la tarea y de si en realidad la tarea le es Lo motiva nutricia y o nutrice. le genera aprendizaje. ¿Han hablado de eso? No, es que tiene que hacer la tarea porque si no, no pasa el año. ¿Y qué pasa si pierde el año? ¿Y qué pasa si... O sea, el mundo es tan distinto y las posibilidades son tan infinitas que sacar una nota en el colegio, ¿cuándo te piden a ti las calificaciones del colegio cuando eres adulto? Nunca. No, inclusive
o sea, salvo que sea para dar el examen de ingreso universitario acá en Perú, donde es eso de opción múltiple y un montón de información, donde tienes que memorizar un montón de cosas, la gran mayoría de la información que recibes en el colegio ni siquiera te sirve. Sí. O sea, ¿qué cosas sirven del colegio? ¿Matemáticas? Sí, de hecho, lo vas a necesitar para muchas cosas. Escritura, es decir, la manera de conservar tu pensamiento o acceder al pensamiento de otra persona de manera no inmediata, es decir, algún sistema de comunicación no inmediato, por supuesto que te va a servir, lo vas a necesitar para adquirir información, etcétera, y todo lo demás. Todo lo demás, si tú tienes la motivación. Y en cambio falta un pensamiento crítico, Falacias lógicas, cognitivas. ajá, Entender que investigación, investigación, derechos humanos, sí, interseccionalidad, que sí las necesitas para vivir día a día. porque cada día te vas a encontrar con esas barreras, porque esas barreras las tenemos todos los seres humanos y no solo las personas las autistas. discapacitadas. Entonces, todas esas cosas, y encima se las enseñan con la intención de, bueno, ya estamos yéndonos del tema. El tema es que realmente cuando un chico se siente motivado a aprender, no necesita que mamá lo esté persiguiendo para que aprenda. Y no todos los chicos deben ser evaluados de la misma manera. A mí tú me haces un cuestionario de memorización y yo salgo mal. Yo la única fecha que recuerdo es el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. De ahí ninguna. Ni siquiera me acuerdo de la fecha de cumpleaños de Mónica. Mi memoria de datos es muy mala. Sabemos que cumplimos el mismo mes. Sin embargo, mi capacidad de reflexión con la información que tengo, incluida información histórica, yo no puedo recordar la fecha exacta y ese tipo de cosas, pero puedo empezar a contarte la historia del mundo y hacerte una narración bastante precisa de cómo una cosa llevó a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y cómo esta cosa influyó en la otra y hacer un análisis relacional de las cuestiones históricas a un nivel bastante alto, un nivel que no hacen muchas personas porque es mi interés. ¿No? Y por eso es importante acercar la información al interés de las personas adolescentes. Hablamos mucho con Bárbara que nuestros hijos se pasan más tiempo tratando de demostrar que el deber que le pusieron no es lógico que haciendo el deber. Y nos pasa nuestros 3 adolescentes la misma cosa. Pero que de verdad, además. Pero que tengan ese espacio de cuestionar la educación que están recibiendo, a mí me parece maravilloso. Es más allá del tema de si te parece o no nos parece, es su derecho. Tienen derecho a formarse sus propias opiniones, a descubrir el mundo en el que viven y cómo quieren vivir en él. Entonces, ese es el tema de ver cuándo la educación los está tratando de manipular en lugar de enseñarles. O sea, que tengan esa herramienta. Yo digo, ¿por qué yo no pude llegar a ese punto en mi adolescencia? Entonces, es complejo, pero es real. Entonces, ahí está el tema. No hemos venido a enseñarles. No era nuestro rol enseñarles, nunca fue nuestro rol enseñarles. Los niños aprenden por naturaleza. El ser humano aprende por naturaleza. Tú todos los días... No pueden no aprender. No pueden no aprender. Tú aprendes todos los días, ¿no es cierto? Y eso que ya no tienen ustedes, la cantidad de neuronas locas que tienen los enanos a la edad en la que están ellos. Y aún así seguimos aprendiendo todos los días. Y mucho menos
y aprendes sin el control que tenías en tus espacios formativos. Sí, y aprendes y más. Sigues aprendiendo. Y Tal vez más que antes. Porque ahora estás motivado por la automotivación. Entonces, eso es muy importante porque en las personas autistas, las incongruencias que tiene nuestro entorno son más claras que para las personas neurotípicas. Yo no puedo caminar por un sitio sin darme cuenta de que esto no funciona, de que esto no está bien, de que esto es incongruente, de que aquí el flujo se rompe. Mi mente es sistémica, todo lo veo como sistemas. Y cuando una tuerca no forma parte del sistema y no lo hace, lo que hace es trabar el sistema como si fuera un reloj. Yo veo esa tuerca haciendo traca, traca, traca. Yo siempre le digo a todos, me hacen retruécanos en la cabeza. No puedo ignorarlo. Sus hijos les pasa lo mismo. No pueden ignorar lo que no tiene sentido, lo que no tiene lógica, lo que no tiene... Y la mayor parte de la educación actual no tiene sentido. Dame un minutico. Sí, porque los mismos profesores, lamentablemente, no se toman el trabajo de comprender que sus alumnos pueden ver las cosas de una manera diferente. Les voy a poner un ejemplo en lo que viene Mónica. A mi hija, como parte de sus ajustes razonables después del diagnóstico de depresión, se le proporcionó un teléfono celular para comunicarse vía WhatsApp conmigo cuando estaba en la escuela. ¿Por qué pidió este ajuste razonable? Porque ella constantemente veía cosas en la escuela que no tenían lógica para ella y que la profesora no sabía explicarle. En un momento dado me escribe para decirme que están haciendo una dinámica de requesón, de hacer queso. ¿Ok? Se supone que estaban estudiando en ese momento la fermentación, ¿ok? Que es un proceso bioquímico. Entonces me dice, estamos poniendo leche y a la leche le vamos a echar vinagre y con eso el vinagre se va a coagular y se van a formar los coágulos para crear el queso. Ahora, ¿me puedes explicar en qué parte de esto entra la dichosa fermentación que a ella se le habían explicado en fórmulas químicas? Entonces, como yo no sabía sobre el tema, o mejor dicho, hacía ya demasiados años que lo había visto y no fue relevante en el resto de mi vida, entré a internet y revisé sobre la fermentación y qué tenía que ver con la dinámica de echarle vinagre a la leche para que se convierta en queso. Ahora, la fermentación es un proceso químico a través del cual determinados fermentos, determinadas bacterias, elevan el nivel de acidez en la leche. Y el ácido que se ha liberado crea el queso. Entonces, en la dinámica que esta profesora estaba haciendo, no había ninguna fermentación. Lo que habían hecho era echar el ácido, o sea, el vinagre, como si lo hubiera creado la bacteria, pero en ningún momento vieron la fermentación. Se saltaron esa parte para ver los efectos de la fermentación, pero no hubo fermentación en ningún momento. Y por eso es que ella no le terminaba de hacer clic en la cabeza. Decía, yo no entiendo acá dónde está la fermentación de la que la profesora nos habló. Pero la profesora encontró esa dinámica en internet porque a alguien le sirvió para explicarle a una persona neurotípica que no necesita hacer la conexión entre la fermentación y el proceso de hechura del queso, y le sirvió para que todos se sintieran motivados e interesados en el tema, pero no explicaba realmente lo que quería explicar. Entonces, cada persona percibe el mundo de manera diferente y todos necesitamos información diferente. Y eso es algo que lamentablemente los sistemas educativos todavía no se han configurado para dar. Pero no solamente son los sistemas educativos, también somos los adultos y los padres los que no hemos terminado de los sistemas de crianza. Los sistemas en de general. crianza. Nuestro trabajo
O sea, no hemos venido al mundo a enseñar. No somos la autoridad ni los que más sabemos nada. Realmente no sabemos nada. Sabemos No. muy poco. Y por encima de todas las cosas, no tenemos ninguna idea de qué es lo que nuestros hijos van a necesitar. Lo hemos aprendido en el camino. Hasta el que tuvo un hijo antes a este, no le sirve lo mismo que le sirvió con un hijo para el segundo, para el tercero, para el cuarto, excepto algunas cosas que tienen que ver con la actitud de uno mismo, como por ejemplo, en realidad no se va a morir porque se cae. Ya con el siguiente ya no eres tan todo el día. Y lo que cambió fuiste tú, la que aprendió fuiste tú, no tus hijos. Cada niño es único y cada joven, cada chico tiene sus propios aprendizajes y cada aprendizaje se desarrolla de acuerdo a su capacidad, a su experiencia, a sus... Nosotros hemos venido acá a asegurarnos que mientras ellos aprenden, cuenten con el soporte físico, emocional, con lo que llaman apego seguro. Ese es nuestro rol. Nuestro rol es ser esa mamá tolerante, cariñosa, apoyadora, que cada vez que se caen viene y les dice, no te preocupes, acá estoy, yo te ayudo a curar tus heridas, nos quedaremos comiendo helado, viendo televisión, hasta que te sientas mejor y vuelvas a tener la energía para enfrentarte a la mierda que has escogido enfrentar. Pero eso es, o no. Pero esa es nuestra tarea. Nuestra tarea, lamentablemente, es estar ahí Sí. para cuando ellos nos necesiten. Nuestro trabajo no es anticiparles, no es prepararles el camino, no es crear las expectativas sobre lo que ellos van a hacer, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué esto es tan importante en el contexto de, del autismo en particular? Normalmente, los jóvenes neurotípicos y todos los adolescentes en realidad pasan por un hito de desarrollo en el que pasan de considerar a sus padres algo así como el ser humano perfecto, que todo lo sabe. Sí, hoy necesito que sea cortito el... Ya, perfecto. A pasar a un espacio de autonomía. Eso es lo que a ellos les corresponde hacer en ese momento. Entonces, cuando son niños, ellos siempre están buscando la autonomía, pero nosotros se los quitamos una y otra vez, asumiendo que nosotros sabemos mejor que ellos lo que ellos necesitan. Y hasta entonces ellos nos lo pasan. Pero cuando llega la adolescencia, los chicos ya no están pidiendo autonomía, la exigen. Eso es lo que su cuerpo, su genética humana, sus hormonas, etcétera, les piden que hagan. Porque y entre más control tengamos sobre esa adolescencia, va a ser más dura más esa exigencia fuerte y va a necesitar como más agresión e incluso violencia para obtener. liberarse de la opresión paternal. Porque es una forma de opresión. Es un proceso de independencia, así como nuestros países. Es el proceso en el que dejamos de ser dependientes y empezamos a ser autónomos. Y eso no significa que dejen de vivir en tu casa, sino que tengan derecho y sepan que tienen derecho a escoger la vida que quieren vivir. Entonces, los niños, los jóvenes neurotípicos, juegan con sus padres un juego de poder. Tú dices, no, pero ellos te sacan la vuelta, te mienten y van y hacen lo que quieren. La gran mayoría de las veces. El tema con los chicos autistas es que no mienten. Tenemos muchas... Algunos aprenden y pero me refiero que en no un entorno donde, sobre todo en entornos controladores, creo yo. Es que a lo que me refiero es que no jugamos ese juego. Sí. No jugamos el juego social de ya,
Suéltame un poquito, pues mamá, está bien, te concedo que estás preocupada, ya, suéltame otro poquito, pues, ya te concedo. El niño autista descubre que tiene este derecho y que necesita esto, y va y te lo dice, y tú le dices no, y te dice, pero realmente lo necesito, es lo lógico, y además es mi derecho, y tú dices no, y él no va a ir a engañarte, a mentirte, así nada más, sino que va a venir y te lo va a pelear de frente, de la misma manera como cuando ustedes conversan con nosotros y les parecemos agresivos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ser honestos Y directos. y directos. No jugando ese juego de poderes de, No sí, jugando el no, juego de ay, poder hago social. como si. Uh-huh. Entonces, ustedes nos perciben más conflictivos de lo que realmente somos. Por eso los chicos autistas, en su mayoría, lo que están queriendo, lo que están deseando, es conquistar la autonomía a través de la lógica, a través de convencerte. Y cuando se dan cuenta de que la lógica no funciona contigo, van a usar otro recurso, que es O el se van a someter. o se van a someter o van a utilizar el recurso de la violencia. Porque tú lo estás violentando al oprimirlo e impedirle alcanzar la autonomía que como ser humano necesita, ni siquiera es que tiene derecho. Los derechos humanos son la expresión fáctica y legal de las necesidades humanas. La razón por la cual se consideran universales es porque lo que han hecho es recabar en esa Carta de Derechos Humanos todo lo que el ser humano necesita de manera intrínseca para su desarrollo saludable y bienestar. Tu hijo necesita autonomía y va a pelear por ella. Los neurotípicos pelean jugando el juego de la corte y haciéndote las cosas por la espalda. Los niños autistas juegan el juego de la lógica. Y si tú no cedes al juego de la lógica, admitiendo que es una autonomía a la que tienen derecho, pueden llegar a la violencia porque se sienten violentados. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Entonces, básicamente, vamos a repetirle esto. El tema de infantil, rapidito para irnos. Ahí yo siempre uso esto para explicarle a la gente. Yo no soy infantil, soy chibi. Soy kawaii, si quieres llamarlo de alguna manera. Las personas autistas tenemos muchos gestos que son extrapolados, pensados como infantiles. Gustos, gestos, etcétera, 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 que son vistos como infantiles. La verdad es que los gestos infantiles, entre comillas, son gestos honestos, que no han sido mediados por la sociedad. Que a mí me gusten los unicornios no me hace una persona infantil. Me gustan, son bonitos, son lindos los unicornios. No hablo de que realmente me gusten porque no me gustan. Pero si a alguien le gustan los unicornios, son lindos, le gustan porque es una cuestión estética. Dice, pero los asumimos como algo infantil y por lo tanto todos... ¿Y si les gusta Marvel a los 80 años? Eso sí me gusta. ¿Y si les gusta? Marvel, Disney, El Señor de los Anillos. Calabozos y Dragones, ¿ves? Bueno, y mis personajes de WoW y un montón de cosas. Pero el tema es que hay una frase popular que es muy cierta: sobre gustos y colores no han escrito los autores. Los gustos de cada ser humano tienen que ver con su experiencia, su sensorialidad, su percepción, su concepción del mundo, etcétera, 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 etcétera. Solamente que creemos que hay algunos gustos que son convencionalmente asociados a los niños y automáticamente creemos que eso es infantil. No, simple y llanamente es otra forma. Entonces, hay gestos infantiles que son muy honestos. Son la expresión humana natural de la persona. Aletear, por ejemplo, lo hacen todas las personas. No conozco una sola persona a la que yo no haya visto aletear alguna vez en su vida. Hacen esto cuando se emocionan. Es más, han visto un partido de fútbol. ¡Ya! 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 ¡Ahí vamos! Están aleteando, pues. Pero esa es una
forma de aletear que sí es socialmente aceptada. Mm. Está bien aletear en tu partido de fútbol, pero no está bien aletear si estoy en una conferencia de autismo. No. Entonces, esas cosas son expresiones honestas. Y las personas autistas con mucha frecuencia, excepto porque enmascaramos, tenemos esas, no extinguimos esas conductas honestas. Por lo general nuestras risas son honestas, nuestras formas de movernos son honestas, porque de alguna manera u otra, probablemente por las neuronas espejo, eso hasta ahora lo que se sabe de ciencia, pero todavía es una teoría, simple y llanamente no apagamos los gestos naturales para convertirlos en gestos socialmente aceptados de manera natural. Si los apagamos, lo hacemos enmascarando conscientemente, actuando, disfrazándolo. Entonces, eso no quiere decir que somos infantiles. Simple y llanamente quiere decir que no estamos condicionados socialmente de la misma manera que los neurotípicos. Entonces, eso es muy importante. Dejen de utilizar los supuestos comportamientos infantiles, entre comillas, para decidir el grado de madurez de una persona. No llamen a sus hijos infantil o con un retraso madurativo, como Edad mental. edad mental. Sí, si ustedes dicen edad mental en mis páginas, les juro que voy a poner videos de mí así tocando todo los peluches y todas las cosas con sus botones de listo. Para que aprendan que no hay eso de edad mental. Cada quien tiene la edad que tiene. Así de simple. Entonces, eso, y sobre todas las cosas, hay una cosa muy importante sobre los jóvenes autistas. Tienes que confiar en tu hijo. Nadie en este mundo quiere salir lastimado. Es una prerrogativa de la vida, de toda la vida, no solo la vida humana, dice, preservarse a sí misma. Todas las cosas que tu hijo va a hacer, de una manera u otra las va a hacer en busca de la autopreservación. Es instinto. Confía en su búsqueda. Tú puedes darle algunos apoyos, puedes muchas cosas, pero necesitas confiar en que la vida se busca el bienestar. Nadie quiere estar mal. Sí, busca el equilibrio. Entonces pregúntale, ¿así te sientes mejor? ¿Eso te ayudó por qué? Hay muchas personas que no pueden entender por qué yo me meto en las broncas con las mamás que me atacan cuando yo estoy tratando de educarlas con toda la paciencia que me alcanza. Y me dicen, pero ¿por qué quemas así tus cucharas? Te estás haciendo daño. Pero eso es emocionalmente satisfactorio para mí porque me ayuda a combatir la ansiedad de que este mundo nunca va a cambiar. Sí, lo que me decías tú, ¿cómo te metes sin cucharas a discutir con Fumaba él. Doy manotazos verbales. Me hace sentir, a mí me hace sentir que puedo hacer algo porque este mundo no sea tan horrible. Y yo escojo ese riesgo. Y ustedes no van a decirme a mí, es que Bárbara, no deberías exponerte así solo porque me ven un día reventada. Tampoco se lo hagan a sus hijos. Ellos necesitan correr sus riesgos, averiguar sus límites, descubrir dónde comienzan y dónde terminan sus capacidades. Y eso, lo siento mucho, se los tengo que decir, es parte de ser padres. No pueden ahorrarle a sus hijos el sufrimiento. Nos toca, como a María, al pie de la cruz, mirar cómo nuestros hijos corren riesgos y luchan sus propias batallas. Y tenemos que comérnosla. Siempre nos queda otra. Y bueno, eso. Y bueno, a ver si estamos los temas. La diferencia en los hitos de desarrollo, sobre ser infantil y lo chibi, sobre la conquista de la autonomía que nosotros les hemos quitado,
que nuestro rol no es ni ahorrarle el dolor ni educarlos, sino acompañarlos en su propio proceso de autoaprendizaje, sobre que confíes en tu hijo y en que su motivación siempre será su propio bienestar y su autopreservación. Y por último, y súper, súper, súper importante, confía en ti mismo. Has Sí. acompañado a tu hijo durante mucho Sí, tiempo. y ahí volvemos al tema del miedo. Muchas veces la embarramos del mismo miedo que Sí. tenemos a ser la mala madre, que es un personaje ficticio. Estamos condenadas a ser malas madres. Sí. Salud por eso. Así, salud por eso. Tarde o temprano Bueno, la vamos a cagar. Una vez, dos veces, tras tres otra. veces al día. Eso es ser madre. Dice, nunca vamos a hacerlo perfecto. Solo lo hacemos lo mejor que podemos. Y sí, Con los nuestros hijos recursos nos que los van a echar tenemos. en cara en su momento. Y cuando nos Sí. lo echen en cara, no será porque quieren lastimarnos. Aunque a veces sí hay un resentimiento ahí que necesitan desahogar, que tienen todo el derecho del mundo a desahogar y debemos dejar que lo desahoguen, porque lo necesitan. Y a veces también tenemos que decirles, sabes que hoy día no, guárdate tu resentimiento porque yo hoy día no puedo. Mañana te escucho con todo el amor de una, que una madre es capaz de reunir y te reconoceré que tienes razón en algo que me haya equivocado. Pero el tema es que realmente venimos a hacerlo lo mejor que podemos, somos seres humanos, falibles, pero tenemos muy buenos instintos en general. La gran mayoría de personas que se escuchan a sí mismas y escuchan a sus hijos de manera activa, hacen un trabajo bastante bueno. Son muy pocas las madres que yo he visto que realmente la cagan mal. Y créanme, yo conozco modelos de madres que realmente la cagan mucho. Necesitas dejar de escuchar lo que la sociedad nombra, exige y demanda de ti como madre. Tienes que dejar de neuronormativizarte. Sí, olvídate de las demandas que tienen. ¿Sabes qué? Necesitas un descanso, crea un espacio para tu descanso y ponle tu cartel a tu hijo ahí de hoy día no. Mañana te atiendo, gracias. Solo hay caso de emergencia. Y eso no te es una mala madre. Entonces necesitas confiar en tu instinto, necesitas tener la oportunidad de escucharte a ti misma, de escuchar lo que necesitas y escuchar lo que tu hijo necesita. Entonces, básicamente la adolescencia es eso, es una lucha por la independencia que concluye con suerte a los 18 años, de alguna manera se sienten Y a por veces un fin poquito adultos. más. A veces dura más tiempo, a veces es antes. Yo salí de mi casa a los 16 años, no me quedó de otra y fue muy triste y esperaría que ninguno de sus hijos tenga que pasar por eso, porque significa quedarse sin redes humanas. Pero yo me tuve que ir de mi casa porque mi casa no era una red humana para mi, o sea, no era un acompañamiento para mi proceso de desarrollo y crecimiento. Era todo lo contrario. Era una batalla campal. Era un lugar donde recibía más maltrato que el que recibía de afuera. Si yo me caía, llegaba a mi casa a quejarme, la culpa era mía. Y me atacaban el doble de lo que me habían atacado afuera. Y si me caía, era tonta. Y otro montón de palabras que se usaron. Sus hijos necesitan tener una fortaleza. Que tengan un lugar a donde llegar cuando el mundo, que sí o sí los va a Los va a agredir, agredir. puedan refugiarse. Y con Y, toda la confianza del mundo sepan que en ese lugar van a ser acogidos. y En vez de maltratados más para que que cumpla con por las el demandas de mundo. allá afuera. Entonces, trabajen en sus demandas, trabajen en deconstruir esas ideas que se han hecho sobre lo que su hijo debe ser y empiecen a preguntarse, o mejor dicho, empiecen a decirse a sí mismos, soy una persona afortunada porque tengo el privilegio
de observar de cerca la criatura en la que este niño se va a convertir. ¿Qué puedo aprender de ese proceso? Bueno, Les y va, hasta aquí puedo yo. les va a encantar. Y bueno, eso va a ser todo por hoy. Creo que ya tocamos todos los temas y ya escucharon a Mónica, se tiene que ir. Entonces, eso sería todo y la despedida. Eso es todo por hoy. Somos Bárbara Herrán. Mónica Vidal. Y esto fue un café atípico, el programa sobre autismo en el que aprendes de los autistas. Va. Nos vemos el próximo jueves si las cucharas lo permiten.